buenos días, estimados estudiantes. Bien, vamos a remitir en sesión del diseño, el video de este diseño, ¿sí? Muy bien. Hasta hoy día vamos a finalizar el diseño número metodológico 5. Ya hoy día acabamos, hemos avanzado gran parte, ya vamos a repasar todo. Muy bien, y también hoy día concluimos con el quiz, ¿sí? Concluimos con el quiz, ya con toda la información que tenemos en nuestro diseño. Bueno, ¿no? Hay algunas micrografías que hay que interpretar, la fase en la que se encuentra esta, por ejemplo. ¿Qué fase es? Anafase, profase, metafase, telofase, en cuál se encuentra, ¿no? Y bueno, acá también vemos otra fase de la división celular, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estamos en este diseño, hemos tocado bastante lo que es división celular, hemos hablado de, bueno, ¿no? Un poco de la célula, ahí vemos algunos componentes, también hemos hablado de mitosis, meiosis, ¿no? Hay temas genéricos aquí que hablamos de los, por ejemplo, los mellizos, los gemelos, la fecundación asistida, ¿no? Por ejemplo, las células madre, el gran potencial que tienen las células madre, ¿no? Ingeniería genética, clonación, temas que, bueno, no muy relacionados a la división celular, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Finalizamos con este quiz, ya hagámoslo bien. Para presentar va a ser hasta el día de hoy, hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Si estamos atentos al video que estoy enviando, ni bien escuchemos esta parte, pongamos nuestro like en el WhatsApp para ver cómo estamos siguiendo el ritmo. Ya, muy bien. Entonces, un likecito. Bien, chicos, entonces eso es lo que el día de hoy se va a trabajar, el quiz. Finalizamos con el quiz y también reflexionamos nuestros resultados. Bien, bueno, esto vamos a finalizar el día de hoy, el 5. Bien, empecemos. Vamos a dar un repaso a todo este diseño. Bien, conmigo, aunque ya han estado trabajando, han estado revisando, y vamos a reforzar todos esos conocimientos. Muy bien. Bien, división celular, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí en la división celular? Imaginémonos ustedes, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido un pequeño accidente, tal vez, ¿no? Con nuestra bicicleta, y de un momento a otro se me quebró el huesito. ¿Listo? Y aparte de ello hubo daño tisular, es decir, me hice unas heridas, perdí tal vez un poco de sangre, ¿no? Perdí un trocito de tejido, ¿no? Entonces, la célula es sabia. ¿Qué significa esto? La célula tiene que reparar ese daño. Va a reparar ese daño, es decir, el hueso tiene que recomponerse, ¿no? O sea, se va a empezar a reparar. El tejido que se ha perdido hay que reponerlo y repararlo, y hay que dar nuevas células ahí, ¿no? Sabemos que el tejido es un conjunto de células, entonces las células van a empezar a multiplicarse. Y acá vemos, por ejemplo, al proceso de la mitosis. ¿Listo? Ahí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, también nuestras células de nuestros intestinos delgados no duran mucho tiempo, no son eternos. Trabajan, se desgastan, mueren. ¿Y cómo reponemos eso? Las células ahí empiezan a replicarse, a multiplicarse. Ya murieron, ya sufrieron apoptosis, que significa la muerte celular. Han muerto nuestras células. ¿Qué hacemos? Reparamos, pues hay que repararlo, muy bien. ¿Y cómo se les repara? ¿Cómo reparamos a nuestros tejidos, a nuestras células del intestino delgado, ¿no? Dicen las células, ¿no? ¿Cómo lo reparamos? Pero si nosotros tenemos, está en nuestro núcleo, ¿cómo era nuestro hermanito esa célula? Muy bien, saquemos información del núcleo. Vamos a buscar el ADN. Aquí está, ¿cómo era? Listo, lo empezamos a replicar. Gracias al ADN, una célula madre, es decir, una célula se va a dividir en dos, ¿no? Un proceso de mitosis. Y así, esa célula nueva también se va a dividir en dos, esa célula en dos, esa célula en dos, y así. Entonces se recompone a las células que han muerto. Muy bien, nuevas, y vuelven a trabajar. Se desgastan estas, mueren, y otra vez el ciclo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estamos en una constante división celular. Siempre estamos realizando un proceso de mitosis, ¿no? Hay órganos que sus células tal vez solo duran 3 semanas, 4 semanas, hay otros que sí duran bastante tiempo, hay otros casos de células, por ejemplo, nuestras neuronitas, que es una célula también, células neuronales, ¿no? Hay, por ejemplo, que
bueno, ¿no? Lo que nos dice la ciencia es que estas no se multiplican, ¿no? No en el ADN no tienen para multiplicar, pero sí se pueden reparar. Si está dañada, puede repararse, ¿no? Entonces, muy bien. O también cuando perdemos sangre, imagínense que de un momento el cuerpo tiene que reparar eso, tiene que empezar a dividirse, pues, mitosis, para reparar todo eso, para reparar las células sanguíneas que hemos perdido ahí, ¿no? Mitosis, ¿no? Entonces ahí está la importancia de la división celular. Y bueno, es muy diferente del lado de meiosis. La meiosis ya sirve para lo que es la etapa reproductiva. Ya estamos hablando del espermatozoide por parte del gameto masculino y el óvulo, el gameto femenino, se unen, nos dan el cigoto, ¿no? El cigote. Que esto va a ser un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser. El hijito, la hijita, el bebito, la bebita, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos diferenciado entre mitosis y meiosis. Muy bien. Entonces hoy en este diseño estamos trabajando división celular. Idea fundamental, la división celular es esencial, pero debe controlarse. Imagínense, es esencial. Imagínense que no tuviéramos nuestras células, no pudieran hacer mitosis. Uy, periodo de vida contaditos, días contados. Días contados, si no pudiera darse la mitosis. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Y profesor, si me dicen dónde está pues cómo la mitosis se reproduce, de dónde sacan la información, del ADN, pues. El ADN está ahí, ahí tenemos toda nuestra codificación, cómo estamos hechos, cómo está hecho cada órgano, cómo está hecho cada célula. Entonces el ADN, ahí está. Y el ADN se encuentra en el núcleo de todas nuestras células. En cada célula encontramos el ADN. En un pelito, le saco un pelito ahorita, en el pelito vamos a encontrar ADN. En un trozo de nuestras uñitas vamos a encontrar células, y dentro de esas células vamos a encontrar ADN, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el ADN es muy importante también para diferentes labores. Imagínense una escena del crimen, ¿no? Cometieron una escena del crimen, un asesino entró a casa y asesinó a una persona, ¿no? Y cómo la criminología estudia lo que es el ADN. Buscan un rastro orgánico, ¿no? Tal vez el malhechor ahí dejó huellas, ¿no? Por ejemplo, un pelito se le cayó por ahí, porque los pelitos se nos caen, ¿no? Se nos caen los pelitos. Luego, o tal vez dejó rastros, la persona forcejeó y la persona, la mujer, tal vez el caso fuera una mujer a la que ha asesinado, le arañó al malhechor, ¿no? Y le quitó un poco de tejidos de la piel. Y puede estar ahí, podemos encontrar el ADN, revisan las uñas, ¿no? de la víctima, a ver qué tal ha forcejeado con la otra persona. Buscan restos de pelos o restos orgánicos, tal vez escupido por ahí, y muchas cosas más, ¿no? Se pueden buscar, sí. Entonces nos damos cuenta que el ADN está hasta en un pelito está, porque un pelito está formado de varias células, ¿no? Está formado de varias células, y dentro de la célula encontramos el núcleo, y dentro del núcleo encontramos el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué es el ADN? Vamos a decir, en pocas palabras, el ADN es nuestra información genética, es decir, cómo estamos hechos. En tu ADN está qué tipo de oreja tienes, qué tipo de color de ojos tienes, qué tipo de pelo tienes, tal vez sea liso tu pelo, ondulado, qué color de ojito vas a tener, marrón, no sé, rojo tal vez, oscuro, cafecito, ¿no? Y todo ello, ¿no? La altura que vas a tener, los órganos cómo van a estar conformados, que cada órgano cómo va a funcionar, incluso también bueno, para mala suerte nosotros también se hereda no solo lo bueno, no, se hereda también lo malo. Te pueden heredar en el ADN tal vez algunas enfermedades, ¿no? Que pueden venir. Eso ya lo vamos a hablar en genética, ¿ya? Al siguiente diseño. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la división celular, el ADN y todo eso. Pero ya, muy bien, tenemos que tener mitosis. Si no tenemos mitosis, ya fuimos, pues, ¿ya? No podríamos reparar nuestros daños que tendríamos, ¿no? Entonces, gracias a la mitosis, la vida, en este caso, es funcional y esencial. Ya así lo vamos a decir. Gracias mitosis. Hay que agradecerle a la mitosis. ¿Listo? La división celular. Gracias a ella podemos reparar nuestros tejidos. Gracias a ella pues se pueden construir tejidos, ¿no?
cada vez la mitosis también está trabajando constantemente, y bueno, ¿no? Estamos desarrollándonos, ¿no? Ustedes más que todos, ustedes son jóvenes, están desarrollando, cada vez están aumentando más altura y todo ello, ¿no? Proceso de mitosis. ¿Listo? Muy bien. Pero debe controlarse. Imagínense que, bueno, ¿no? O sea, tengamos una división celular anormal, ¿no? Tiene un control, ¿ah? Tiene un control. Digamos, tenemos una célula, nos hicimos una herida, ¿ya? Un corte, listo, un cortazo, ya está. Empieza a repararse, ¿no? Mitosis, división celular, empiezan a reparar las células dañadas o crear unas nuevas, ¿no? O producir nuevas células, ¿no? Para reparar. Pero imagine, y de un momento a otro dicen, ya, suficiente, basta, ahí es el pare, ya, eso nomás, ya, suficiente, ¿no? Muy bien. Pero imagínense que no hubiera ese control, que el proceso de mitosis fuera descontrolado, nada lo pueda controlar, ¿no? Porque toda nuestro ADN también dice, ¿no? O sea, muy bien, empieza a dividirte, así, pero suficiente, ahí nomás, basta, ¿no? Pero imagínense que no podamos controlar la división celular. Se va a seguir dividiendo, va a haber unas células rebeldes ahí, ¿no? Que se van a seguir replicando, multiplicando, sin obedecer a nadie. Sin obedecer a nadie. ¿Qué podemos tener ahí? Digamos, ¿no? Que podríamos estar en nuestro bracito. Tenemos ahí, hay unas células, una zonita de células rebeldes ya, ¿no? Entonces estas se siguen multiplicando y no obedecen a nadie, ¿no? Entonces es una división celular anormal, ¿ya? Y bueno, ¿no? ¿Qué va a producir esas células rebeldes ahí que vamos a tener? Pues cáncer, estimados estudiantes. Ahí podría, digamos, si es localizado, podría formarse un tumorcito, ¿no? Una aglomeración. Vemos los tumores, ¿no? Cómo se forman, ¿no? Está localizado. Una zona, esas células están dañadas de ahí y están que se reproducen anormalmente, un tumor, ¿no? Eso se le conoce como cáncer benigno, ¿no? Porque está localizado, está en un solo sitio. Pero imagínense que una persona tenga una división anormal celular, digamos, en los vasos sanguíneos, en la sangre. Ahí, por ejemplo, se puede dar el caso, ¿no? Anormalmente se están produciendo tal vez leucocitos, ¿no? Por ejemplo, que son los glóbulos blancos que nos empiezan a defender, ¿no? Y cuando se producen anormalmente, estos glóbulos blancos van a atacar a todo el cuerpo, ¿no? Ya no van a saber diferenciar a quién es quién, no van a saber diferenciar entre invasor y lo que es de nosotros, ¿no? Lo nuestro, ¿no? Entonces pueden empezar a destruir nuestro propio cuerpo. Casos de leucemia, por ejemplo, ¿no? Ese como ya es generalizado, no se encuentra solo en una parte porque la sangre está en todo nuestro cuerpo. Ese ya es un cáncer maligno, ¿no? Está diseminado por todo el cuerpo. Bien, muy bien. Bueno, ya teniendo la importancia, espero haber generado su curiosidad respecto a este tema, vamos a entrar en nuestro diseño. Instrucciones ya. Bueno, acá tenemos un retito, ¿no? Desempeño priorizado, ¿no? Vamos a trabajar la competencia indaga sobre la mitosis como la división del núcleo en dos núcleos hijos, no idénticos genéticamente. ¿Qué significa eso? Una célula madre en la mitosis se divide en dos células hijas. Estas son idénticas, no cambian. ¿Alguien se acuerda de las bacterias? Pues las bacterias, pues, ¿no? Es igual, utilizan este sistema de mitosis para reproducirse. Una célula madre de una bacteria se divide en dos hijas. Y la célula madre, vamos a decirle, se llama la bacteria Pedro. Y las células hijas, pues también van a ser las células Pedro, van a ser idénticas, ¿ya? Y bueno, ¿no? Entonces, la mitosis también nos damos cuenta que está presente en la reproducción asexual en las bacterias, por ejemplo, ¿no? ¿O han escuchado ustedes una que se dé reproducción sexual en las bacterias? No, ¿no? ¿Han escuchado una bacteria, hay bacteria macho, bacteria hembra? Pues no, ¿no? En las bacterias su reproducción es asexual. Mientras que nosotros, en los seres humanos, en nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, nuestra reproducción es sexual, ¿no? El varón aporta su gameto masculino y la mujer el gameto femenino, ¿no? Muy bien.
Bueno, aquí tenemos la mitosis, una división del núcleo en dos núcleos hijos, ya está. Genéticamente identificando las fases de la mitosis, vamos a identificar las fases de la mitosis, ¿ya? Ahí vamos a hablar de la anafase, telofase, profase, metafasis, citocinesis, ¿ya? Y la meiosis, ¿no? Que también la meiosis también contiene lo mismo, ¿no? Anafase, profase, telofase y ya todo ello, ¿no? Como un proceso complejo que involucra dos fases, ya. Pero la meiosis tiene dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de ellas compuestas por diversas etapas. Esto lo vamos a explicar. ¿Ya? ¿Listo? La evidencia hoy, el quiz científico. ¿Ya? Instrumentos, esquema de corrección. Bueno, explica cómo los cromosomas se compactan por superenrollamiento durante la mitosis y la meiosis. Estos pares de como el cromosoma. ¿Qué es el cromosomita? ¿No? El ADN está compuesto por cromosomas, ¿no? Ese empaquetadito cromosoma. Este empaquetadito que nos da papá y mamá. ¿Ya? Papá y mamá nos han donado, nos han dado su herencia genética, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los cromosomas. Bien, bien, continuemos. Bueno, esta actividad ya la han realizado, es una analogía, ¿no? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la lectura de estos códigos? ¿Qué pasaría si leemos mal el código, ¿no? Y también en nosotros, ¿no? En la célula, imagínense que lea mal una información, uy, una célula que se equivoque, ¿no? ¿Qué daños traería? Bueno, una analogía que ya lo han realizado. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, una célula animal. Y bueno, rápidamente trabajamos una diferencia. Rápidamente vamos a empezar a avanzar, ¿sí? Poner mucha atención acá. Bueno, acá tenemos diferente, la célula animal. Ahí vemos el citoplasma, el liquidito ahí vemos las organelas, muy bien. Acá encontramos el núcleo y acá encontramos la membrana celular. Los tres componentes principales, ¿no? La membranita, la que sirve de protección, que lo envuelve a la celulita, permite el intercambio de sustancias, ¿no? Que puede entrar agüita, que puede entrar glucosa para que se pueda alimentar, ¿no? Listo, ahí tenemos una celulita, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las organelas, ¿no? El centriolo, el citoplasma, el líquido, ¿no? El líquido, el material gelatinoso, dice, ¿no? Formado por el agua, minerales, ahí vamos a encontrar azúcares, que ocupa todo el volumen de la célula, ¿no? Excepto el núcleo. Y la otra parte principal, el núcleo. ¿Listo? Dentro del citoplasma vamos a encontrar los organelitas, las mitocondrias, vamos a encontrar los retículos endoplasmáticos, tanto liso y también rugoso, ¿ya? Y bueno, las mitocondrias. Bueno, paso por paso. Ya, esta célula animal sabemos que es una célula eucariota. Y profesor, ¿qué es una célula eucariota? Ya, aquí lo vamos a hacer. Bueno, acá tenemos los tipos de célula. Iniciemos indicando qué es una célula. Ya antes, rápidamente, ¿qué es una célula? Una célula es una unidad funcional, porque permite una célula tal vez cumplir una determinada función, ¿no? Por ejemplo, el intercambio de gases. Entra CO2 y entra oxígeno y le damos CO2, ¿no? Ahí está. Es una unidad morfológica, ¿no? Permite la construcción tal vez de un órgano, ¿no? Es una unidad fisiológica, ¿no? También, ¿no? Es una unidad genética, ¿no? Ahí está almacenado el ADN para que se pueda replicar las células, ¿no? Y es una unidad, entonces nos damos cuenta que es una unidad anatómica, morfológica, fisiológica, genética de los seres vivos, ¿ya? Es el microcosmos de la vida, ¿ya? Y listo, la ciencia que lo estudia, ¿no? Obviamente que es la citología, ¿no? Cito, célula, logos, estudio o tratado. Entonces, ¿qué podemos decir en pocas palabras de la célula? Es la porción más pequeña de la materia viva que cuenta con vida propia. Ya tiene vida, ¿no? Una célula puede ser considerado como vida. Una célula es vida, por supuesto. Una bacteria es un ser vivo, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Ya? Entonces ya lo conocemos esto, ya nuestro amigo la célula, y hay diferentes, ahí tenemos que saber diferenciar entre una célula eucariota y una célula procariota. Bueno, acá tenemos, ¿no? Tipos de célula. Tenemos el procariota y el eucariota. ¿Cuál es la diferencia principal en estos dos? ¿Ya? Muchos decían, ¿no? Me decían, por ejemplo, en las academias, ¿no? No tiene núcleo, profesor, ¿no? No tiene el núcleo, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces otros me decían que no tiene, ¿qué me decían? Que no tenía ADN y demás.
¿ya? Pero la diferencia, tienen varias diferencias, pero solo vamos a hablar, eso ya lo vamos a tratar más profundamente en citología. Pero una diferencia principal entre célula eucariota y una célula procariota es la presencia de esta membranita, la membrana nuclear. Acá el núcleo lo vemos definido, ¿no? Aquí el núcleo, dentro del núcleo encontramos el nucleolo más adentro, ¿no? Donde está ahí, vamos a encontrar en el nucleolo, vamos a encontrar el ARN. En el núcleo vamos a encontrar el ADN. Entonces, vamos a nuestra pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal entre procariota y eucariota? Pues la diferencia principal ya es la membrana nuclear. Esta membranita del núcleo, las células eucariotas lo tienen. Es decir, tenemos dentro de esta bien compactadito nuestro ADN. Ahí está bien compactado nuestro ADN. Dentro de esta tenemos un núcleo definido, ¿no? Por gracias a esa membranita nuclear. Es decir, acá el núcleo hay que compactar el ADN dentro de ya muy bien, que está ahí empaquetadito, muy bien, listo. Pero en el caso de las procariotas, ¿qué es lo que pasa? No tienen esta membrana nuclear. ¿Listo? No tienen esta membranita nuclear. Ya, entonces nos damos cuenta, profesor, si me dice que no tiene membrana nuclear, tampoco tendrá pues nucleolo. Pues no tiene. No presenta su membrana nuclear, no tiene una membrana nuclear definida, está ausente, no tiene esta membranita, por ende tampoco no va a tener nucleolo. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestros amigos las bacterias? No tienen ADN, profesor. Tienen, pero su ADN está esparcido. No está empaquetado como una célula eucariota. ¿Ya? Es por eso también que las bacterias se pueden reproducir rápidamente, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces es una característica. Hay otras diferencias. Podríamos hablar del tamaño, ¿no? Podríamos hablar de los organelas, de las paredes celulares, entre las diferencias entre procariotas y eucariotas. Pero todo eso lo vamos a hablar en biología, ¿ya? Así que, si les gusta más ahondar a los que les guste biología, pues elegimos este curso, ¿ya? Para llevar en cuarto y quinto. Bien, esa es la diferencia principal, ¿ya? Entre procariota y eucariota. Ahora sí, vamos a eso. Sabiendo eso, tipos de células. Encontramos la procariota, de nuestros amigos las bacterias, ¿no? Muy bien, por ejemplo. Y luego las eucariotas. Aquí tenemos una célula procariota. Nos damos cuenta que no tiene su núcleo definido, ¿no? Acá, por ejemplo, en la eucariota, bien definido su núcleo, ¿no? Ahí está, lo vemos bien encerradito, ¿ya? Pero hablemos de la procariota. Las bacterias, un ejemplo clásico. Son más simples, son más primitivas, son más pequeñas. ¿Por qué le dicen más primitivas? Porque este es nuestro vice, no sé qué se le dice, bisabuelo es. Aquí lo conocemos. Nosotros hemos provenido por la teoría evolutiva a partir de una procariota. Una procariota ha empezado a evolucionar y hemos tenido células eucariotas, ¿ya? El origen. Material genético disperso en el citoplasma. El material genético, ya les dije, está disperso en todo el citoplasma. No está empaquetadito, como es en nuestro caso, ¿sí? Sin un verdadero núcleo. No tiene un verdadero núcleo. Es muy diferente a la eucariota, ¿no? En la eucariota que dijimos está empaquetado, profesor, ahí muy bien, ahí tienen el núcleo, ahí está el ADN, ahí está bien empaquetadito, lo tenemos. Son más complejas, es más evolucionada, más grande, con verdadero núcleo, ¿ya? Por eso le dicen con verdadero núcleo y este es un verdadero núcleo. Si no tuviera ADN, ahí diríamos no tiene núcleo, ¿no? Pero ya nada, no podríamos considerar ya todo eso, ¿no? Pero tiene ADN, tiene su ADN. ¿Listo? En la eucariota ya tenemos nuestro ADN bien empaquetadito. Reino animal, reino vegetal, el reino de los hongos también, ya, por ejemplo, bien. Y la eucariota se divide en dos tipos de célula, ¿no? Vegetal y la animal. ¿Hay diferencias? Sí. Por ejemplo, en la célula vegetal tienen los cloroplastos, que son sus reservas de agua. Una de sus funciones, tiene varias funciones, pero una de sus funciones es reserva de aguas. Imagínense, hay una planta, por ejemplo el cactus, ¿no? El que viven en desiertos, esas plantas almacenan agua, ¿no? O sea, sabemos que ahí no llueve muy seguido, ¿no? ¿Y cómo sobreviven estas? Pues tienen ahí, ni bien cae agua o sus raíces empiezan a absorber agua, lo almacenan ahí, tienen los cloroplastos, ¿no? Bueno, ¿no? También, ¿no? Y también otra función es el colorcito que dan. Los cloroplastos también ayudan en el proceso fotosintético, ¿no? Más que todo.
Pero más que todo el que les había dicho la otra función lo van a cumplir las vacuolas. ¿Listo? Las vacuolas. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en otros temas. ¿Ya? Con pared de celulosa, ya su pared es más rígida, por ejemplo, y el animal el de nosotros. Nosotros no tenemos cloroplastos, nosotros no podemos realizar fotosíntesis, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Ya ahí sí solucionado el tema de los alimentos, de los recursos, pero no tenemos ese cloroplasto. Sin pared de celulosa, ¿no? Sin pared de celulosa. Si no, no tendríamos movimiento. Si nuestras paredes fueran de celulosa, uy, imagina, estaríamos quietitos, ¿ya? Entonces no tenemos ello. Muy bien. Hay diferentes formas, diferentes tamaños. Tenemos cantidad de formas y tamaños de células, ¿ya? Hay células que miden metros y metros y metros y metros y metros, ¿eh? Imagínense, por ejemplo, una neurona. Imagínense una neurona de una jirafa, ¿ya? Ahí está, ¿no? La neurona de una jirafa, ¿no? O sea, es decir, la neuronita está en la cabecita de la jirafa, baja por hasta, ya está su médula espinal, tiene que llegar, y tremendo cuello que tiene. Pucha, ¿cuántos metros de ahí habrá? Podemos encontrar, ¿no? Muy bien, hay diferentes formas. Aquí, por ejemplo, el tipo, acá vemos una célula. Aquí vemos nuestro espermatozoide, una célula. Acá vemos las células musculares, los miocitos. Acá vemos un hematíe, un glóbulo rojo, ¿no? Una célula sanguínea, un hepatocito, una célula que está presente en el hígado, células que forman parte de los capilares sanguíneos en regeneración, enterocito de nuestro intestino, ¿no? De nuestro intestino delgado. Aquí encontramos su enterocito, ¿no? Y su formita que tienen. Cada uno tiene su forma específica también. Tiene su forma y su función específica, ¿ya? Muy bien. Aquí vemos un glóbulo blanco, ¿no? Célula sanguínea, nuestras defensas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y también tenemos la neurona, ¿no? Y sinapsis. Nos damos cuenta que somos unos organismos muy complejos. Cuando hablamos de célula, estamos hablando de célula, con todas las partes que hemos estudiado, estamos hablando de solo de una unidad. Estamos hablando de estructura morfológica. Acá, por ejemplo, acá tenemos los miocitos, una célula, ahí está su núcleo, ahí dentro, si lo analizamos bien, vamos a encontrar sus organelas, todo ello. Igualmente, el espermatozoide tiene su núcleo ahí, tiene sus lisosomas, todo ahí dentro, todo está ahí dentro, ¿no? Entonces, muy bien. Encontramos diferentes formas y también los encontramos en diferentes tamañitos, ¿no? Un micoplasma, ahí 0.5 micras, bacterias 2 micras, no lo podemos observar esto. Nuestro ojo humano no llega ahí. Podemos ver centímetros, sí, pero micras no. Célula eucariota, ¿no? 20 micras, dice, ¿no? Huevito de gallina, ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Centímetros. Una neurona grande, les dije, podría ser micras, y su colita, pues todo esto va a ser metros, ¿no? Muy bien. Eso es a donde quería llegar. Ahora sí, vamos a nuestro diseño. Ya sabemos entonces la función de la célula animal. Es una célula eucariota. Ya, muy bien, es una célula eucariota. A ver cuántos minutos vamos. 27 minutos. Ya vamos a acabar esta parte, si no va a ser muy largo el video. Bueno, finalizamos. ¿Cuál es la función principal? En el nucleolo, ya, el núcleo, encontramos el ADN. Ahí, ya está. En el nucleolo vamos a encontrar el ARN. ¿Qué es el ARN? Es el ácido ribonucleico. Entonces, profesor, me habla de ADN y ARN. Entonces, ¿qué es lo que hace bueno, el ADN es la información. Ya está. Como ya les he dicho, ahí está tu color de cabello, tu estatura, tu color de ojitos, ¿no? Ya todo esto. Y el ARN, ¿qué es lo que realiza? Pues es el que traduce, el que transcribe. Es decir, encuentra la información del ADN. Ah, el ADN acá me dice, acá está. El color de pelo es así. Ah, muy bien. Entonces voy a ordenar que se haga así. Es el que dirige la construcción de cómo se tiene que construir el ADN. Es el que traduce, es el que transcribe. El ARN, en pocas palabras, es el que lee la información del ADN. Es decir, ah, muy bien, leo la información, color de pelo ya del ADN, dice aquí, ya tiene que ser esto. Muy bien, lo leo y empiezo a crear las proteínas que van a hacer eso, que van a crear que van a traducir esa información, que van a transcribir esa información. Entonces nos damos cuenta de la importancia también que tiene el ARN. Bueno, la membrana celular, ya hemos dicho, protege la célula, ya permite el paso del agüita, permite el paso de la glucosa, por ejemplo, para que la célula se alimente. Pues hay que darle alimento, ¿no? Por eso comemos, pues, ¿no? Hay que darle el alimento para que se alimente y obtengan energía. Tenemos el centriolito, que esto es bastante ayuda en el proceso de división celular, para que pueda dividirse, ¿ya? A partir de esta célula madre tienen que salir 2 células hijas en un proceso de mitosis. Ayuda bastante.
Luego el citoplasma, ya hemos hablado del líquido que está ahí, por ejemplo. Los ribosomas, importante los ribosomas, ¿no? Estos ayudan a sintetizar las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Construir, construcción. ¿Listo? Para poder construir. Les dije, ¿no? El ARN va a decir que esas proteínas se empiecen a construir, ¿no? A partir de ese ARN, pues ahí tenemos. ¿Quién es la organela encargada? Síntesis de proteínas, los ribosomas. ¿Ya? Y acá vienen los ARN. Está relacionado, muy relacionado con el ARN. Tiene que unirse con este para poder dar esa información, ¿no? Interesante, ¿no? Los lisosomas, que son los detectives, ¿ya? Estos son los que muchas veces, vamos a decir, los policías ahí, degradan proteínas y lípidos en componentes más sencillos, degradan, también es una de sus funciones, hacen digestión de los nutrientes y también cuando encuentran algo invasor, algo que no esté funcionando bien, también lo eliminan, ¿ya? Tenemos las vacuolas, depósito temporal de alimento y sustancias de desecho, ¿ya? Bueno, ¿no? Algunas células animales, nosotros no lo tenemos, ¿no? No tenemos vacuolas, ¿no? Pero otras células animales sí los tienen, ¿no? Son en otros organismos. Aparato complejo de Golgi. Ya sé que se encarga, entre otras cosas, de la modificación, compactación y envío de gran número de diversas macromoléculas necesarias para la vida, por ejemplo, las proteínas. Las mitocondrias, muy importantes en el proceso de respiración celular. No nos olvidemos de eso, ¿ya? De las mitocondrias. ¿Listo? ¿Qué es esto? Es la central, la fuente de energía. La central de energía, aquí lo tenemos, ¿ya? Si fijamos aquí cuál es nuestra fuente de energía, acá tenemos nuestro electro, vamos a decir, ¿no? Las mitocondrias. Bueno, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es síntesis de proteínas para poder exportarlos. El liso, síntesis de lípidos, el retículo endoplasmático liso también, ¿ya? Y muy bien, ya el núcleo ya lo hemos hablado, el nucleolo, ya tenemos ahí la importancia de las células. Rápidamente vamos aquí. Bueno, finalizamos este primer video.